Bueno, voy a intentar arrancar. Bien. ¿Estamos listos para arrancar? Yo machete porque saben que la que me conoce un poquito sabe que no paro. No paro de hablar y me voy para cualquier lado. Así que dije, bueno, me tengo mi machetito para más o menos seguir un hilo. Es tan amplio el tema de la sanación del niño interior, tan amplio, que nada, vamos a trabajar los puntos fundamentales como para tener en cuenta quien ya esté en este proceso, quien ya haya identificado a ese niño interior, en qué estado está, que pudo tomar contacto, o como quien quiera arrancar, ¿sí? Yo creo que es un trabajo de toda la vida, como todo trabajo de sanación, pero que vale la pena profundamente eh, ir por ese camino. Por otro lado, algo más importante que les quería decir antes de arrancar, bueno, que va a haber mucho de psicología. No sé si todos saben, pero además soy consultora psicológica, eh, y me parece que es bastante inevitable tocar ciertos puntos. Entonces por ahí a veces se torna un poco de demasiados conceptos de psicología, de consultoría psicológica y demás. Lo bajé a algo súper sencillo, a conceptos que para mí van muy de la mano. Creo que esto también de la sanación del niño interior pasa por sus momentos de terapia, por ahí para los caminos de algunos. Por lo menos en mi experiencia, lo que me pasó después de muchos años de terapia, de muchos terapeutas distintos y además haberme formado en una carrera de que tiene que ver con la psicología, es que me quedaba este gusto de intelectualizado, ¿no? De que entiendo perfecto todo lo que pasó, pero nada, que lo entiendo, pero sigue sucediendo, sigo viendo las consecuencias de la forma de comportarme que tengo, lo entiendo, pero no termino de sanar. Para arrancar, me gustaría empezar a hablar de los adultos que somos hoy, ¿no? Que cuando nos quedaron esos vacíos, esos dolores en nuestro niño interior, esas carencias, vamos buscando constantemente en el afuera esa aceptación, ese cariño, ese algo, ¿sí? Que percibimos que nos faltó. Y digo percibimos que nos faltó porque poco importa si es así o no es así, lo importante es cómo lo vivenciamos y cómo lo sentimos, ¿sí? La visión que tenemos de eso. Eh, y vamos por la vida pagando cualquier precio para poder cubrir esos vacíos. Y con cualquier precio me refiero a precios físicos, muchas veces en casos extremos, y también más livianos, como puede ser no poder sentirnos nosotros mismos en muchos vínculos, donde no podemos sentirnos auténticos o donde permitimos ciertas cosas que no permitiríamos si no fuéramos desde esa carencia, desde esa herida. Y el trabajo que propone la sanación del niño interior es volver a ese origen, es ir en busca de ese niño, o esa niña en este caso, porque somos todas muchachas, que está dentro nuestro. Hacer un real trabajo, como les decía, de sanación, sin caer en una simple intelectualización de los hechos. Por el principio que me gustaría empezar a hablar es de la importancia que tiene la mirada en la infancia. La mirada es el vínculo, ¿sí? Para un niño. Somos mirados y nos damos cuenta que existimos. Ese bebé que sonríe y la mamá tiene una reacción, ¿no es cierto? La figura materna, en todo, les pido perdón si me equivoco en algún momento y digo, mamá, pero vamos a hablar de figura materna y figura paterna, que poco tiene que ver a veces con la biología, que tenga que ver con la mamá biológica y el papá biológico, y a veces también sucede que el rol materno lo cumple papá y el rol paterno lo cumple mamá, a veces los dos roles los cumple una sola figura, ¿sí? Así que quiero que quede claro este concepto, más allá de que a veces, como hablamos así, diga mamá o papá, ¿sí? Les decía esto, el niño, ¿no? Que sonríe el bebé y la figura materna reacciona. Entonces el bebé se da cuenta que puede influir en el entorno, que puede modificarlo. Entonces vuelve a sonreír y la figura materna responde de nuevo. Eso es un vínculo, eso es mirada. Y esa forma de esa mirada nos va a afectar, ¿sí? Tanto la mirada o la falta de mirada como una sobremirada. Venimos de generaciones que fueron muy heridas, de adultos que no pudieron ni siquiera mirarse a sí mismos, ¿sí? Tanto nuestros padres como nuestros abuelos, depende de la edad que tengamos,
que no han podido trabajar sobre sus heridas. Y somos mirados muchas veces a través de las expectativas, ¿no es cierto? De lo que esa mamá, hasta en constelaciones familiares se habla de hasta 9 meses antes de ser engendrado ese bebé, de todas esas expectativas que vienen cargando. Y ¿qué pasa? En esas expectativas también hay un montón de frustraciones, ¿no? Que son propias y que son depositadas en ese niño. El mensaje oculto muchas veces está en el condicionamiento. Te amo sí, ¿no? Y no en una aceptación total. Y los niños tienen una habilidad, y tenemos cuando somos niños una habilidad muy grande de leer entre líneas. Pueden probar decirle a cualquier niño 30 veces una cosa y hacer otra, el niño va a ir a lo que hacemos, lo que le decimos, ¿no? Y esto pasa también con la mirada. Cuando el niño ve ese condicionamiento, cuando somos niños y vemos ese condicionamiento de que me porto bien y me quieren más, ¿no? Entonces mejor reprimo lo que es portarse mal. Me empiezo a sesgar, me empiezo a limitar. Y esos condicionamientos van empezando a generar en un niño de forma inconsciente esta idea de me aman sí, entonces no me aman sí. ¿Y cuántas veces nos encontramos como adultos después en ese lugar, ¿no? Si nos ponemos a pensar. Y acá aparece algo que pasa, creo que un montón, el dar de más, ¿no? ¿Cuántas veces estamos dando, y dando, y dando, y dando? ¿Por qué? Porque pareciese que no somos suficientes. Y nos perdemos en esto del vínculo, ¿no? De que un vínculo es dar y recibir, no es solamente dar. Cuando nos encontramos en ese que damos hasta que, esa idea de dar hasta que duela, ¿no? Hasta que más no podemos, tiene muchas veces que ver con esto de no soy suficiente, de esa mirada que tengo de mí misma o mí mismo, de que no soy suficiente con simplemente ser. Voy tirando, ¿no? Uniendo estas cosas que van pasando en la infancia con actitudes que podemos tener como adultos y que nos pueden ir dando pistas. Y no pasa por juzgar, porque tenemos que pensar que toda esta información y todo este proceso de sanación que llevamos adelante no es para ir con el dedito acusador hacia nuestras figuras maternas y paternas, porque muchos de nuestros padres han estado en la supervivencia. Venimos de generaciones que han estado enfocados en hacernos sobrevivir y en sobrevivir ellos. Y no solamente en una cuestión económica, también en una cuestión emocional. Tenemos que pensar que esto de tanto conocimiento sobre crianza, sobre autosanación, no muchas veces, terapia, o sea, no existía, no se hablaba de esto, terapia para el loco, autosanación, no entraba en ninguna cabeza, había otras cuestiones que atender. Y la realidad hoy es otra. Entonces nosotros, yo creo que debemos en algún punto ser agradecidos a todos nuestros ancestros, a nuestros padres, porque gracias a todo ese sacrificio nosotros hoy estamos acá, ¿no? Poder mirarlos desde ese lugar para poder decir, fueron partes necesarias para que yo hoy pueda estar dándome el permiso para poder cuestionarme ciertas cosas. Entonces me parece que es desde ese lugar donde no entran los juicios. Y quienes ya hayan elegido el sendero o quieran elegir el sendero de maternar y paternar, se van a dar cuenta que es bastante difícil esto de elaborar las emociones antes de lanzarlas, ¿no? Sobre los hijos. Nos encontramos muchas veces ante un sobrino o cualquier niño. Nos cuesta muchísimo. Entonces, si lo podemos ver desde ese lugar, es mucho más sencillo no caer en el tema de juzgar y demás. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? Venía bien intenso, viene técnica la cosa. Vamos a ir de a poco metiéndonos en las partes más sutiles, ¿no? Pero intento dar como todo un panorama. Escúchenme algo importante, que eso es lo que me está olvidando. Acuérdense que a los 30 minutos, quienes ya vienen de otros talleres conmigo, se me corta porque yo no pago Zoom. Volvemos al link, ¿sí? De WhatsApp y nos volvemos a conectar. Aproximadamente dura 1 hora, un poquito menos por ahí,
depende si hay algunas preguntas y demás, pero para que lo tengan en cuenta que cuando a los 30 minutos corte, volvemos al mismo link que les mandé por WhatsApp. Bueno, y desde esta mirada del niño, esta mirada infantil, ¿no? Los niños tienden a pensar que pueden cargar con sus padres, ¿no? Todo esto de yo puedo cuidar a mamá y yo puedo salvar a papá, ¿sí? Esa mirada, y también ahí nos vamos a lo más sutil, que es por lo que muchos están aquí, en lo que es constelaciones familiares y sistémicas, se habla mucho de que también los más pequeños son los que cargan el clan. Es muy probable que vayamos encontrando, si nos metemos un poquito en nuestro árbol, si podemos indagar un poquito en ese tema, vamos a encontrar heridas que se repiten, situaciones que se repiten, y que vuelven a aparecer en el sistema familiar, en los más pequeños que podemos ser nosotros, o nuestra descendencia, a aparecer para sanar, ¿no? Queda esa información dando vueltas, y siempre suele caer en los más pequeños. Hay mucho dolor muchas veces en esto de pensar en la herida de la infancia, ¿no? Y yo creo que cuando no se tiene conciencia, cuando no se trabaja, el dolor es interpretado como un castigo. Y lo vamos viviendo de esa forma. Todas esas heridas empiezan a pasar como un castigo. Las vivimos, aunque no lo sepamos de esa manera. Cuando se tiene conciencia de esas heridas y cuando las empezamos a trabajar, empieza a haber un tesoro. Ahí empezamos a mirar con otra óptica. Cuando no trabajamos y no hacemos visible ese niño que tenemos adentro, vamos por ahí comportándonos como ese niño. Vamos pidiendo como niños por ahí y esperando llenar ese vacío, que los demás llenen ese vacío, que en definitiva nunca se termina de llenar, nunca se llena. Porque no puedo cambiar el pasado, porque de quien lo estoy esperando, ¿no? Que son mis figuras fundamentales en la constitución de mi psiquis, en la constitución de mi personalidad, no lo están dando. Entonces es esa la sensación a veces, ¿no? Pido y no me termina de llenar y nunca me alcanza. Y estoy en ese lugar del pedir infantil, del pedir desde la herida, desde la carencia. Eh, y bien, vamos, pues ya me voy, vieron que yo me pierdo. Aparece también, hay una frase para mí que, que aparece mucho en las redes sociales, que es esto: sé el adulto que te hubiera gustado tener de niño, ¿no? ¿La vieron por ahí? ¿Alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Y qué pasa con eso, no? Estamos trabajando, me parece, desde el mismo lugar. Cuando somos el adulto que hubiéramos necesitado, volvemos a funcionar desde la herida. Damos desde lo que nos hubiera gustado a nosotros. Y se nos vuelve a poner un velo adelante del otro, ¿no? Hasta cuando es un niño, porque estoy dando lo que a mí me hubiera gustado, lo que yo hubiera necesitado. No estoy ni pudiendo ver al otro, esto que les decía recién, de la mirada y la importancia de la mirada, ¿no? Entonces, si yo no trabajo con lo que a mí me hizo falta, con lo que yo sentí, probablemente me puedo ir al extremo de estar o pidiendo algo que nunca se va a llenar, o dando sin poder ver qué necesita el otro, si no voy a estar dando lo que a mí me hubiera gustado. Y en algún punto repito la historia, porque no estoy mirando al otro, me estoy mirando a mí. Es un poco esto de soltar la lupa, ¿no? Y agarrar el espejo y empezar a mirarnos para adentro. Andamos ahí con la lupita buscando el error, lo que falta, y nos cuesta más agarrar el espejo para mirar para adentro y poder trabajar con nuestras heridas. Es entendible, son las heridas más dolorosas, las de la infancia. Tenemos que pensar que no hay 5 pasos para curar una herida. Hay heridas de injusticia, hay heridas de abandono, heridas de separación, pero se conjugan de una manera muy particular en cada uno de nosotros. Y hay heridas como personas, aunque sea la misma situación, los recursos con los que contamos, el contexto en el que tuvimos, es completamente diferente para uno que para otro. Entonces, es por eso que donde vean 5 pasos para tal cosa, no existe, ¿no? Es un camino muy personal y que en definitiva nunca termina, porque
vamos sanando a medida del nivel de conciencia que tenemos, ¿no? A mayor nivel de conciencia aparecen cosas nuevas para trabajar y para sanar. Cuando creemos, ya está, yo ya lo de mi mamá lo tengo, pero así, ¡pum!, te encontrás en otra cosa. ¿Por qué? Porque tu nivel de conciencia aumentó. Entonces tenés la capacidad de poder profundizar un poco más. El universo no nos va a poner jamás nada adelante que no podamos trabajar, ¿no? Y en esto me gustaría explicar también, yo creo que acá van tan hermosamente de la mano la psicología con la espiritualidad. Pensemos en una pizza, mirá hasta ahora la que les tiro, una pizza. Se desconectaron todos y se fueron a pedir algo. Pensemos en una pizza, pero todavía cuando aprenda a usar Zoom, así que les pueda poner gráficos y eso, vamos a pensar en una porción, ¿no? Esta es la porción de pizza, esto es lo que yo veo, la pizza completa es la realidad. Yo veo esto, ¿no? Nadie ve la realidad completa, estamos todos de acuerdo, nadie tiene una percepción total y completa, omnipresente de la realidad. Esa percepción va a estar delimitada por mis creencias, y en este caso que hablamos del niño interior, por lo que yo soy, lo que yo creo que soy. Entonces, desde la psicología hablamos de que vamos a ir buscando esas experiencias que coincidan con lo que yo creo que soy, ¿sí? A un nivel sumamente inconsciente. Si a mí me miraron con esta mirada que decíamos de no ser suficiente, me la pasé intentando cubrir esas expectativas de mis padres, porque eran muy fuertes, no las pudieron manejar y las proyectaron sobre mí, voy a ir por la vida buscando experiencias y sobre todo agudizándolos con las experiencias que me confirmen que yo no soy suficiente, ¿no? Y por otro lado, esto que hablamos también, de que va también con la espiritualidad, ¿por qué? Porque precisamente el universo me va a ir todo el tiempo poniendo en la cara lo que tengo que sanar, lo que tengo que trabajar. Por eso me parecía tan copado en este taller poder mezclar estas dos corrientes que a veces les cuesta tanto, ¿no? Estar de la mano y acompañarse, como si no fuéramos un todo, como si no fuéramos mente, cuerpo, espíritu y fuéramos todo eso. Fíjense cómo estas dos cosas coinciden en este punto. Por un lado, el universo me va poniendo todos esos desafíos, esas experiencias que yo ya estoy apto para ir por ese camino, y por otro lado, tenemos la capacidad de la mente de poder ir a seleccionar la experiencia que me confirma lo que yo creo de mí mismo, ¿sí? Entonces, esta típica, me engancho con el que no me da bola, ¿no? El que no me da ni 5 de bola, yo ahí voy. Todas, o la gran mayoría hemos pasado por eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el que me quiere, el que me cuida, el que me da? No me interesa, ¿no? Porque eso no coincide con lo que yo pienso de mí misma. Si yo pienso que no soy suficiente, voy a ir en busca del que me demuestre que yo no soy suficiente. Y nos vamos vinculando desde ese lugar cuando no tenemos conciencia de esas creencias que tenemos sobre nosotros mismos y que hemos construido, sobre todo entre los 0 y los 7 años. Se habla siempre de este primer septenio donde construimos los, los cimientos de lo que va a ser la concepción de nuestra vida. Si generamos programas a un nivel sumamente inconsciente de que la vida es un lugar peligroso, de que no podemos confiar en las personas, de que nos pueden abandonar, ¿sí? Hay mucho abandono y a veces la figura materno-paterna sigue estando ahí, pero sufrimos mucho abandono emocional porque no pudieron estar presentes emocionalmente y disponibles, ¿sí? Esto es muy importante de la disponibilidad, no es solo presencia física, es la disponibilidad emocional que tienen para con nosotros. Si mamá o papá o la figura no puede con sus emociones, ¿sí? Va a estar ocupada su mirada en eso. Y el niño va a intentar cargar con esas emociones. Nosotros como niños vamos poniendo en una mochila invisible todas esas emociones porque nos sentimos responsables por ellas. ¿Bien? Comenzamos a repetir ese patrón que aprendimos, ¿no? Trayendo a la vida esas experiencias que coincidan y que nos hagan trabajar estos temas. Entonces no es que es suficiente con mirarlas, por supuesto que no, es todo un trabajo interno de aceptación. Primero animarse a vivir esas emociones, ¿no? Porque no es solamente entender esto que decíamos, no es que entiendo perfectamente lo que me pasó
entiendo que no pudo la figura materno, paterna, hacer esto, pero me bloqueo con la emoción, no me dejo atravesar por ese dolor, no me dejo atravesar por esa angustia que me produce, que está ahí, que la tiro abajo de la alfombra y la acumulo con todas las cosas que no quiero ver porque me resultan extremadamente dolorosas. Ese es como el paso fundamental después de mirar, ¿no? Decir, bueno, me animo a sentir esa sensación de rechazo, esa sensación de angustia, esa emoción que mi mente considera negativa y que por negativa la separo. Esto de ir a buscarnos esas experiencias nos va generando esa confirmación también, ¿no? Porque empezamos a vincularnos con personas que nos confirmen eso que creemos, y es una retroalimentación que se va dando. Voy acentuando cada vez más, hasta que llega un momento en el que puedo conectar. Y siempre proyecto afuera, siempre es el otro. Y también puede pasarnos esto de andar con la manito acá cuidando la herida, ¿no? De no vincularnos, de protegernos, porque nos pueden tocar esa herida tan profunda que duele tanto. Nos cuesta por ahí relaciones de pareja o de amigos, mostrarnos, ser quien realmente somos. Y poder vincularnos con personas que puedan también valorar, ¿no? Porque siempre hablamos de vínculo. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos de la sanación del niño interior, no hablamos de sanar el vínculo. Para el vínculo tiene que haber dos personas o más, ¿sí? No es, ojalá me voy a sentar con mi papá o con mi mamá y a veces no se puede. A veces son personas que hicieron mucho daño, que no nos hacen bien, que ponen en peligro nuestra integridad psicológica o física, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con sanar esa interiorización que hicimos, con esa figura materna y paterna que vive adentro nuestro y que a veces tiene una voz durísima, disfrazada de autocrítica, ¿no? Que la suavizamos como, no, autocrítica es mi... No, nos vamos separando, primero nos vamos identificando con nuestro cuerpo. Cuando somos más chiquitos vivimos las emociones a través de nuestro cuerpo, directamente se expresan de una. Pasa el tiempo y nos identificamos con la mente, ¿no? Y en esa quedamos a veces como adultos, identificados como si lo que pensáramos es lo que somos, y no como un todo. La herida de separación es muy común, si bien les decía esto de que es muy particular en cada uno. Estamos separados, nos sentimos separados del todo por no sentirnos suficientes. Somos parte del universo. Y en muchos casos elegimos nuestra alma, no nosotros de forma consciente, ¿no? Elegimos esa figura materna y paterna perfecta para el desafío que tiene nuestra alma. Perfecta no porque no tenga ningún error a nivel de personalidad, estamos hablando a un nivel álmico, ¿no? A un nivel etérico. Es perfecta para el desafío que vinimos a hacer. Y aunque estemos en el paso de poder, aunque sea simplemente ver, pasa mucho, ¿no? Esto de, es decir, me enseñó todo lo que no. Tengo hijos o sobrinos, entonces yo a partir de eso, bueno, pero eso también es una visión, es una forma. Aprendí todo lo que no está bueno, lo que yo no quiero hacer sentir a un niño, ¿no? Pero lo aprendo, lo sano primero para poder vincularme con ese niño y que no se me ponga adelante. Ahí se nos va a acabar en un ratito, así que nos vamos a volver a conectar. Van a volver, ¿no? Está intenso, van a volver. Bien. Y la verdad es que adentro del, quienes, yo creo que me conocen todos, pero trabajo dando sesiones de Reiki, en devoluciones que hago, y también en péndulo, hebreo, en registros, aparece muchísimo. Y cuando me pongo muchas veces delante de la persona que viene a la consulta, la gran mayoría de los casos, en algún momento aparece el niño que fue. La herida del niño que fue y aparece ese chico o esa chica. Hablando de mamá como si tuviera 3, 4, 5 años. ¿Sí? En un momento íntimo, en un momento donde hay confianza y demás, es muy sencillo que cuando vamos a las emociones aparezcan
aparezca en ese niño. Y me refiero a un nivel, obviamente, espiritual, pero también actitudinal, también emocional. Eh, es, es muy doloroso a veces para mí también ver, ¿no? Porque salen unas heridas inmensas. Aparece muchas veces ese niño diciendo, mi mamá tal cosa, y por ahí te está hablando un señor o una señora de 60 años, ¿eh? Y fíjate cómo nos pega, fíjense cómo nos pega, cómo nos queda marcado, cómo nos duele. En las heridas más profundas que tenemos está la misión de nuestra alma. Ahí va, ahí se esconde. Cuando esquivamos una herida, estamos también esquivando un regalo, una herramienta nueva, una forma particular de sanar esa herida que nos va a dar una herramienta para afrontar. Tal vez compartirla, ¿no? Desde la asistencia a un otro, desde una amiga, una entereza. Y, y también esto de no andar con tanto cuidado, ¿no? Porque si yo estoy lastimado, me duele, ando así, protegiéndome, cuidándome, que nadie me toque a la defensiva, ¿no? Y no puedo estar de forma completa y totalmente presente y en conexión con el otro, porque me estoy todo el tiempo cuidando, porque esta herida me duele muchísimo. Entonces la propuesta es esto de mirarnos, de poder sanar un poquito esa herida, de animarse a entrar y no andar guardando tanto, ¿no? Abajo del tapete. Implica también un proceso de duelo, todo esto. Ahí las veo, ahí está, los había perdido por mi papelito. Implica un proceso de duelo, porque tenemos que duelar esto de lo que hubiéramos querido o lo que hubiéramos necesitado. Nos quedamos, como les decía, mi percepción es lo más importante, no importa la realidad para nuestra mente. La mente funciona de la misma manera que si me están persiguiendo de verdad o si siento que me persiguen. Funcionan las mismas hormonas, se activa el mismo circuito, en si es un producto de mi cabeza o es una cuestión real. ¿Sí? Se activa exactamente lo mismo. Entonces, lo que yo percibo que me faltó es igual que si me hubiera faltado o no. Y ahí hay un trabajo de duelo, de poder hacernos cargo. Por más herido que esté ese niño adentro, hay un adulto hoy, ¿no? Que puede ir en busca de ese niño, que puede ir a revisar las heridas de ese niño. Y eso es lo que les voy a proponer en la meditación, lo que van a encontrar en la meditación. Apelar a ese adulto que hoy somos para ir a buscar ese niño que está dentro nuestro. Ver en qué condiciones está. Poder trabajar con lo que nos faltó, corriéndonos del juicio, corriéndonos del lo que fue, ya está, ya sucedió, pero sí puedo cambiar la óptica de lo que pasó. Puedo verlo como un paso necesario, algo que mi alma eligió transitar porque consideró que era suficiente y era necesario y perfecto para el desafío que venía a hacer mi alma, o puedo quedarme en el reproche, ¿no? En el juicio, en lo que no me alcanzó, en lo que necesité. Y absolutamente ahí se van a abrir dos puertas distintas, porque son dos actitudes distintas. Y esto que les hablaba de la percepción, cuanto más me tengo que defender, cuanto más herido estoy, mi percepción es más rígida, ¿sí? Es como imagínense los bordes de la pizza más separados de la realidad. Voy a estar todo el tiempo, por ejemplo, si me sentí humillado en mi infancia, tuve una infancia en la cual fui humillado constantemente, y voy sin trabajar esto, voy a ir detectando y voy a ir buscando todas las experiencias que me confirmen esa humillación, que me hagan sentir de esa manera. Si yo puedo trabajar con mi herida, esas barreras de la pizza, esa porción de la pizza se hacen más blanditas, ¿no? Y permiten ingresar experiencias que me confirmen lo contrario, en que tal vez no me están humillando, o pueda generar otros vínculos donde el otro no me haga sentir esa humillación. ¿Se entiende un poco esto o es muy complejo el tema de la... Quiero escuchar a alguien, cualquiera que quiera decir algo. A ver, ahí. No pido experiencias personales, no les voy a pedir tanto. Pero a ver, ¿va por ese lado? ¿Cómo lo escuchan? Maru, dale, vos te animás.
Yo sé que sí, Yo sé que sí, yo sí, sé que me sí. animo. A mí, ¿qué me pasa con esto? Me pasa, no voy a hablar de una experiencia personal puntualmente, pero sí también al ser reikista, y como decías vos recién, esto de que siempre a alguno le aparece esto de tener que resolver cuestiones que quedaron de la niñez, y en general tiene que ver mucho con las estructuras que venimos arrastrando, ¿no? De nuestros padres, de nuestros abuelos y demás. Uno a veces no se da cuenta, pero al arrastrar esas estructuras tan marcadas, eh, justamente tiene que ver con eso. Y más allá de las situaciones que hayamos pasado, ¿no? en esa niñez, digo, no tiene que ver con algo, eh, digamos, cruel en cuanto a alguna, no sé, me sale violencia, ¿no? Pero, Bien, digamos, no tiene que ver con esa violencia, ¿no? De que nos hayan pegado, que nos hayan maltratado. Simplemente con alguna situación que hayamos vivido dentro de esta familia, donde a nosotros nos hizo, hoy por lo menos, nos hace ruido. claro, Porque, condiciona, porque exacto, nos nos condiciona condiciona. en esto de decir, bueno, no era tan así o podría haber sido de otra forma también, ¿no? Entonces ya al generar ese ruido es donde decimos, bueno, vamos por ahí a buscar ese ruido, de dónde viene, para poder sacarlo afuera, para ponerlo en palabras, que también es algo fundamental, poder poner en palabras lo que nos va sucediendo y las emociones que vamos teniendo es fundamental para escucharnos, ¿no? Para que nuestro inconsciente escuche y realmente se ponga en la búsqueda, ¿no? De eso. Exacto, Y bueno, claro, porque todos esos patrones, todas esas, es como decía Maru esto, ¿no? De que no pasa por situaciones extremas, a veces suceden, ¿no? De abuso, de violencia y demás. A veces son cuestiones mucho más sutiles y que caemos en decir, ay, pero si no fue, ¿no? Y nos dolió un montón. Y no necesitamos para que nos duela un montón pasar por el juicio. Y a veces sí, es una etapa esto de poner y no, a ver, y que quiero que quede claro, la sanación no es lineal de ninguna manera, no es como también esto pasa mucho con el duelo, ¿no? De pensar las 5 etapas del duelo, como si no fuéramos a pasar por esas 5 etapas, no estamos sanando. Esto que hablábamos de duelar esos padres, esas figuras. Vieron que les dije que me iba a pasar un montón. Esas figuras que no fueron. Puede pasar la etapa del juicio, tal vez pasa, se espera en un principio, sucede al final. Permitirme encontrar el camino propio por el que tengo que transitar. Yo creo que lo que más nos cuesta, porque estamos educados para eso, nos cuesta mucho conectar con las emociones. Con trabajo personal vamos intelectualizando, vamos descubriendo a ver por dónde va, pero nos cuesta horrores transitar las emociones, porque se nos mente la mente. Entra automática, es imposible, básicamente, sin trabajo personal, porque no nos educan para eso, no clasificar las emociones como buenas y malas, agradables y desagradables, como si no fueran todas necesarias, parte de un abanico, ¿no? A nadie le gusta el dolor, nadie le encanta, ay, qué bueno, me está doliendo y esto trae un crecimiento. No, estamos viviendo una experiencia humana. Mientras me duele y lo vivo como un humano, ¿no? Soy un alma, soy un ser completo, pero estoy en una experiencia humana. Cuando duele, duele, pero